capítulo 1. Y hoy vamos a leer versículos 6 al 9. Yo creo que ya todos lo tienen, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué dice? Está aquí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias una vez más por permitirnos reunirnos como tu cuerpo para adorarte. Señor, te pedimos que al estudiar tu palabra ella pueda hablar a nuestras vidas. Señor, que el mismo efecto que causó en nuestros primeros hermanos que fueron destinatarios de esta carta, Señor, que ese efecto sea causado en nosotros. Padre, fortalécenos y que lo que tú vas a sembrar por medio de tu palabra lo podamos aceptar y pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, quita toda palabra de hombre, Señor, y que sea la palabra tuya la que realmente sea expuesta, que sea ella la que convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hoy, por la misericordia de Dios, tenemos una vez más la oportunidad de volver a meditar en estos versículos. La semana pasada, en nuestra primera exposición, dejamos claro que esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro está hablando del gozo de nuestra salvación. En los versículos 1 al 2 dice que los que pertenecen a Cristo son escogidos por Dios. Del versículo 3 a 5 nos dice que por la gran misericordia de Dios fuimos tú y yo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo, y nos ha prometido una herencia que es nuestra salvación completa. Una herencia que es una posesión eterna que nos pertenece, que nunca va a ser profanada, que nunca va a ser desvanecida, una que nunca dejaremos de ser descalificados para recibir esa herencia. Así que el tema del apóstol Pedro en estos versículos es ese gozo que produce en nuestro corazón conocer y entender esa verdad. ¿Y cómo mantenemos ese gozo avivado en medio de tantas dificultades que tú y yo pasamos? Bueno, el apóstol Pedro nos da la respuesta en el versículo 6 y versículo 7. Y creo que tuvimos la oportunidad de dar una radiografía, llamémoslo de esa manera. Algunos llaman a la teología del sufrimiento, pero llamémoslo la radiografía sobre los problemas y sobre las dificultades que enfrentamos aquí en esta tierra. Y el apóstol nos dice en el versículo 6 que esos problemas duran por poco tiempo. Y usted dirá, pastor, pero tengo, no sé, 30 años sufriendo una enfermedad y usted dice que es poco tiempo. Sí, comparado con la eternidad es poco tiempo. Nos dice que esos problemas tienen un propósito. Cuando dice, si es necesario.
Así que, hermano, los problemas, las dificultades que tú y yo pasamos en la vida, Dios los permite o muchas veces Dios los trae a nuestra vida porque quiere cumplir un propósito o para una perfección o crecimiento espiritual de nuestras vidas. Nos dice también el versículo que estudiamos la semana pasada, que ese dolor, que esos problemas que vienen en nuestra vida traen dolor. Por eso es el pasaje necesario que tengáis que ser afligidos. Y también nos dice que los problemas, las dificultades vienen a nuestra vida de diversas pruebas y la palabra diversas dijimos que significa que diferentes colores. Colores y sabores. Ya lo de sabores lo puse yo, pero la palabra sí significa diversos colores. O sea, viene de diferentes formas. Y explicábamos ello. Por eso creo yo el Salmo 119, versículo 71, y lo voy a leer de la Biblia, traducción lenguaje actual, lo dice de una forma interesante. Dice, el salmista dice, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus estatutos. Parece masoquista el salmista, ¿cierto? Bueno, desde el punto humano parece masoquista, pero desde el punto espiritual el salmista está entendiendo que a través del sufrimiento él pudo entender los estatutos de Dios. La gente pide oración, uno está cansado o no cansado, sino, voy a usar la otra palabra, uno constantemente escucha a creyentes decir, pastor, ore por crecimiento espiritual mío. Y como iglesia oramos, y cada día los miércoles tenemos la oportunidad, oramos por crecimiento espiritual. Eso no está mal que oremos por crecimiento espiritual. Pero ¿sabe usted una cosa? Que muchas veces el crecimiento espiritual va a llegar a mi vida no por la varita mágica, ¡plin!, crece espiritualmente, sino que muchas veces por momentos difíciles que tenemos que pasar en la vida como cristianos. Y ¿sabe? Le voy a ser honesto, estuve batallando bastante tiempo durante toda la semana, porque en este punto quería mencionar problemas específicos aquí de creyentes. Los quería mencionar específicos, sin decir el nombre, pero iban a ser tan específicos el problema que cualquiera que me escuchara sabría exactamente de quién estaría hablando en la congregación. Estuve a punto y le iba a decir al hermano Jeremías y a mi esposa en los grupos de oración que oraran específicamente por eso, porque lo iba a mencionar. Pero dije, bueno, posiblemente va a ser políticamente incorrecto decir eso y pronto en vez de ayudarla voy a empeorar. Así que desistí de hacerlo. Pero les soy honesto, en ese problema que usted está pasando, quiero hacerle una pregunta. Cualquiera que sea el problema, ¿se ha puesto a pensar qué tanto le ha ayudado a usted ese problema que está pasando, que ha pasado en su crecimiento espiritual? ¿Se ha puesto a pensar qué tanto le ha ayudado a usted ese problema en su crecimiento espiritual? ¿Sabe una cosa? El sufrimiento, las dificultades, tienen una capacidad. Tienen la capacidad de resaltar o diferenciar el corazón del hombre, lo que es verdadero y lo que es hipocresía. Lo digo una vez más. Las dificultades o el sufrimiento tienen la capacidad de resaltar o diferenciar en el corazón del hombre lo que es verdadero o lo que es hipocresía. Mire, cuando hay dificultades en la vida, solamente hay dos opciones. O te llenas de amargura con Dios y te apartas de Dios, o corres a refugiarte bajo la sombra del Omnipotente. Solo esas dos opciones.
No hay tercera, no hay cuarta opción. No hay una parte de una parte, no, 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 no. O te apartas de Dios y te llenas de amargura contra Dios, o te refugias en la sombra del Omnipotente. Así que el sufrimiento, mi hermano, saca a la luz lo que realmente hay en tu corazón. Yo en muchos de la oportunidad que he estado aquí como pastor, en muchas, he aprendido a conocer en esta congregación a muchas personas en sus momentos de dificultad. En los momentos difíciles que han pasado, que están pasando, yo he aprendido a conocer, porque es en ese momento donde el corazón de esa persona se revela. ¿Qué es lo que hay en el corazón de ese hombre? Sale a la luz. Todo el resentimiento, toda la amargura, todo lo que hay en ese corazón sale a la luz en momentos de dificultad. Y todo el amor, toda la pasión por Dios, toda la entrega por Dios sale a la luz en ese momento de dificultad. Ya usted podrá analizar su vida y preguntarse, bueno, en ese problema que estoy pasando o en ese problema que pasé, ¿qué se está revelando en mi corazón? ¿Y sabe dónde se revela eso? En las conversaciones que usted tiene, en lo que usted publica en las redes sociales o en lo que usted comparte en las clases de escuela dominical. Allí sale en su dificultad si usted está creciendo o está amargado. Así que, hermano, una de las cosas que podemos tener claras es que en el sufrimiento no hay hipocresía. En el sufrimiento no hay hipocresía. Por eso el apóstol Pedro, en versículo 6 y versículo 7, compara nuestra fe ¿con qué? ¿Con qué? Con el oro. El oro que es pasado por fuego. ¿Para qué es pasado el oro por fuego? Para separar todo lo que es oro de todo lo que realmente es impureza. Entonces, por eso Pedro nos dice que a pesar de todos los sufrimientos que estemos pasando, no sé, no los quiero mencionar porque como ya dije, entonces si menciono algo van a decir, ya estoy diciendo de algo. Entonces, cualquiera que sea ese sufrimiento, cualquiera que sea esa dificultad, nuestro gozo no debe disminuir. Esas pruebas no deben afectar nuestro gozo. Y no lo disminuye porque como creyente hemos entendido que toda dificultad nos sirve para probar nuestra fe. Nos sirve para nuestro desarrollo espiritual. Eso es tremendo consuelo para los creyentes, creo yo. Saber que tenemos una fe real. Y lo dijimos también la semana pasada. Y lo voy a recalcar una vez más. Dios no prueba mi fe para que Dios sepa si yo tengo fe o no tengo fe. Dios prueba mi fe, ¿para qué? Para que yo pueda identificar si mi fe es una fe realmente pura. Ahora mire lo que dice el versículo 7 al final. La prueba como fuego, ¿con qué propósito? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Tremendo lo que dice el apóstol Pedro aquí. Los creyentes se regocijan cuando su fe es probada desde la perspectiva de una honra prometida. Hermano, cuando nuestra fe es probada por medio de las dificultades que enfrentamos en la vida, ¿y por qué la permite Dios? Porque Él es soberano y porque Él quiere. Al final, hermano, tendremos una honra eterna de parte de Dios. Mire que aquí el enfoque del apóstol Pedro, y léalo bien, no es la honra que los cristianos le dan a Dios, aunque como cristianos le damos honra a Dios. El enfoque del apóstol Pedro aquí es el elogio
que Dios va a dar a sus hijos cuando soportan las dificultades hasta el final. Dice, hasta la manifestación de Jesucristo. ¿Está hablando de qué? ¿De qué está hablando allí? De su segunda venida. Dios concede alabanza, gloria y honra a los creyentes cuando Cristo sea manifestado. En Mateo capítulo 25, cuando se está hablando de la segunda venida, y uno de los ejemplos que se usa es la parábola de los talentos. En el versículo 21, el Señor Jesús toma al siervo que multiplicó los 5 talentos, y en el versículo 23, miren lo que le dice. Bien siervo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la fe verdadera y las obras que produce esa fe verdadera recibirán elogio de parte de Dios. Ahora, no sé si a usted le parece eso maravilloso y glorioso. A mí sí. Saber que aquellos que somos llamados a darle honra y gloria a Dios con nuestro estilo de vida, al final, por nuestra fidelidad a Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que enfrentemos como creyentes, eso va a provocar alabanza de parte de Dios para sus hijos cuando Él regrese. Vayan conmigo a Romanos 9:29. Perdón, Romanos 2. Romanos 2:29. Miren lo que dice. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y miren lo que dice aquí. La alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Hermano, la verdadera fe, la perseverancia en las dificultades, recibirá alabanza de Dios. Y es tremendo porque aún sabemos que la Escritura enseña, ¿no? Por Efesios 2:8, Filipenses 1:29, que la fe proviene de Dios, la gracia proviene de Dios. Pero cuando somos fieles hasta el final, en medio de las dificultades, porque soy yo el que tengo que ser fiel, vamos a recibir alabanza de parte de Dios. Usa 2 palabras más el apóstol aquí. Y es gloria y honra. Gloria, creo entender que está relacionado con que seremos a la semejanza de Cristo cuando Él regrese. En Juan capítulo 1, versículo 14, hay varios textos, pero solamente quiero mencionar estos 2. En Juan, el Evangelio de Juan 1:14, se nos dice que Jesucristo fue Dios encarnado. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, ese sí quiero que lo busque, aunque voy a leer nomás una parte. Miren lo que nos dice el apóstol Juan allí en Primera de Juan 3, 2. Dice, y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. Así que esa gloria apunta a que seremos semejantes a Él cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y el término honra probablemente se refiere a las recompensas que Dios dará a los creyentes por su debido servicio cuando Él regrese por segunda vez. Y creo que en 1 Corintios 3, versículo de 10 al 15, el apóstol Pablo, hace referencia a esas recompensas. Y lo digo una vez más, yo no sirvo a Dios por las recompensas que me va a dar. Yo sirvo porque estoy agradecido por lo que Él ya hizo por mí. Lo demás podrá ser añadidura. Pero lo principal es que Él solucione mi problema que yo tenía ¿con quién? Con Dios. ¿Cuál era el problema? Que era un pecador. Que estaba separado de Dios. Él solucionó mi problema. Eso
me lleva a mí para simplemente servirlo a Él en todo momento. Entonces, hermano, este triple tributo, si lo podemos llamar de esa manera, alabanza, gloria y honra, va a ocurrir cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez. Mire que Pedro lo dice más adelante, vaya a 1 de Pedro 1:13. Ya ve usted por qué como creyentes estamos constantemente recordando Jesucristo regresa, va a regresar por segunda vez. Jesucristo va a regresar por segunda vez y el creyente tiene que vivir a la espera de su regreso. 1 de Pedro 1:13, miren lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, hay allí una motivación más para que usted soporte con firmeza en medio de la dificultad o el problema que esté viviendo en esta vida temporalmente. Porque si usted soporta esa dificultad, firme en el Señor, al final cuando el Señor regrese le dirá, bien, siervo fiel. Bueno, y qué mayor reconocimiento de parte de Dios. Reconocer tu fidelidad y mi fidelidad en medio de las dificultades. ¿Es difícil? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Es posible porque tenemos a Dios de nuestro lado. Ahora el apóstol pasa al versículo 8, que podemos llamar la esencia o la pura esencia del cristianismo. Porque algunas personas piensan que ser cristiano es ir a un templo cada domingo. Eso sí, cada domingo. Tiene que ser cada domingo, porque los miércoles no, cada domingo. A lo Roma, pero la diferencia es que ahora es el domingo, pero es Roma. Pero es con la misma tendencia de Roma, pero bueno. Ofrendar, no emborracharse, no decir malas palabras, no ir a fiestas, y eso es el cristianismo. Y no estoy diciendo que los cristianos no hagamos eso, no sé. Los cristianos nos congregamos, ofrendamos, no nos emborrachamos y todo lo demás. Pero el punto es que hay algo mucho más profundo que eso, que lo que acabo de mencionar. Y creo que el apóstol Pedro lo toca en el versículo 8. Y una vez más lo digo, el versículo 8 no lo podemos desconectar del contexto inmediato. Por eso es lo bueno de estudiar versículo por versículo, libro por libro la escritura, porque es muy difícil desconectar y empezar a decir lo que uno quiera decir de la escritura. Pedro está escribiendo a personas que están siendo perseguidas, personas que están sufriendo, personas que están siendo oprimidas y básicamente les está diciendo por qué tienen que soportar esas dificultades que están pasando. Ahora en el versículo 8 nos dice que las pruebas lo que van a hacer es que van a exponer lo que verdaderamente es oro o lo que verdaderamente es fe. Y eso nos va a llevar a lo esencial de lo que es el cristianismo. Déjeme leerlo una vez más. Versículo 8. A quienes amáis sin haber visto. La manifestación de Jesucristo, debería leerlo de ahí, ¿no? Cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, cuando entendemos el propósito del sufrimiento, sin importar lo largo que sea ese sufrimiento en esta vida humana, el resultado, dice el apóstol Pedro, es amar a Cristo, es confiar en Cristo y es gozarse en Cristo.
Tres cosas que demuestran si verdaderamente tú eres cristiano. No si vienes a la iglesia, no si cargas una Biblia, no si publicas en las redes sociales, lo que sea. No, 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 no. Eso lo hace cualquiera. Yo he visto personas declaradas que no son cristianos publicando versículos bíblicos en las redes sociales cuando les conviene. Así que eso no te hace cristiano. Pero si eres cristiano, cuando tienes la oportunidad lo haces. Pero usted entiende el concepto. Note algo importante. En el versículo 8, que Pedro lo resalta dos veces. Y él dice, amáis a Cristo sin haberlo visto. Esos hermanos del norte de Turquía, hoy que conocemos, no lo habían visto. Y segundo dice, en quien creyendo, aunque ¿qué? Aunque ahora no lo habéis visto. Dos veces. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted y yo no lo hemos visto como lo vieron los apóstoles, pero no estamos en desventaja de ellos, aunque no lo hayamos visto. Físicamente no lo hemos visto, pero debemos tener el mismo amor, la misma confianza y el mismo gozo en Cristo. No lo hemos visto, pero lo amamos y confiamos en Él. Tampoco necesitamos que Jesucristo ande haciendo manifestaciones públicas, porque algunos creyentes creen que Dios tiene que estar haciendo manifestaciones públicas para que la gente lo crea o para que la gente confíe en Él. No, no, Dios no necesita eso. Y si usted está esperando que Dios se le manifieste públicamente o que Dios te diga, aquí estoy, no sé cómo te llames, Dixon, aquí estoy, para que yo crea en Él, va a perder el tiempo porque no va a pasar. Yo creo que es lo que dice segunda de Corintios 5, 7. Por fe andamos y no por vistas. Y hoy dentro del cristianismo se nos ha metido algo que Dios tiene que estar probándole a la gente que Él está en medio de ellos para que la gente lo adore. Pero ¿por qué Dios tiene que estar probando eso? Él prometió que cuando su pueblo lo adore, Él va a estar en medio de ellos. Él prometió. Hoy está, denle la bienvenida al Espíritu Santo. A ver, pero ¿de dónde sacan ese cuento y que cae la bienvenida al Espíritu Santo? Pregunto yo. ¿De dónde lo sacamos? No, pregunto yo. Si Él está en medio de su pueblo, Él vive en su pueblo. Un cantico, no sé, yo sé, muchas veces lo entoné en el pasado, que decía, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Hermano, hay canciones que tienen una teología media extraña. Media extraña. No, Él está en medio de su pueblo. Cuando su nombre está siendo exaltado, cuando Cristo está siendo exaltado, tenga la plena convicción que Él está allí. Él no necesita mover algo, no necesita que usted se le ponga la piel de gallina para, aquí está el Señor. No, 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 eso puede ser que le dio frío o cualquier otra cosa. No, 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 no. Hermano, hoy nosotros vemos a Cristo a través de los evangelios. Vemos su obra y su ministerio a través de los evangelios. ¿Sabe que las personas del tiempo de Jesús, a veces la gente dice, yo quisiera vivir en los tiempos de Jesús? Yo no, yo estoy contento en el tiempo de me tocó nacer. Ni en los 60, ni en los 80, no, yo estoy contento, soy de los 70 y estoy feliz de la pelota, como dicen por ahí, en el tiempo que me tocó. Pero hermano, a veces gente dice, yo quisiera estar en los tiempos de Jesús. Pues hermano, yo le digo no y le digo por qué, esa es mi perspectiva, yo respeto la suya. Porque los del tiempo de Jesús solamente vieron una parte de Jesús. Un pedacito. Hoy yo, aunque no estuve ese tiempo, por la misericordia y la gracia de Dios, puedo ver la foto completa de lo que Jesucristo hizo. Hoy tenemos la foto completa. Así que dele gracias a Dios por el tiempo. Hermano, el yo decirle a Dios, miren lo que voy a decir. Y espero no molestarse con esto. Pero el yo decirle a Dios, me hubiera gustado nacer en el tiempo que le estoy diciendo, Dios, te equivocaste en haberme puesto en el 70, yo soy del 70. Usted sabrá de qué año será.
No, Dios está estar contento porque Dios lo puso en el año que lo puso, en la familia que lo puso, en el país que lo puso, con los vecinos que lo puso. Ya, dele gloria a Dios. Vamos a hablar un poquitico de la confianza, ¿no? Cuando yo confío en Dios, pues entonces yo confío en Dios. Vamos a pensar en el amor. Mire el amor. El apóstol dice aquí, ¿qué dice el apóstol Pedro? Estos gafas ya como que ya me están fallando. Ya me están empezando a... Yo antes tenía problemas para ver de lejos, ahorita estoy viendo problemas de cerca también. Ya la edad. Amar a Cristo. No, está bien así, hermano. Dice el apóstol, a quien amáis sin haberle visto. Estos hermanos, como yo lo dije, nunca habían visto a Cristo. Nunca miraron su rostro. Nunca lo tocaron. Nunca comieron con Él. Nunca caminaron con Él. Nunca hablaron con Él. No escucharon su voz. Nunca quizás sintieron su mano abrazándolos o mirándolo cara a cara, ojo a ojo, como miró a Pedro. Pero sin embargo, Pedro dice, ustedes lo aman. ¿De qué amor está hablando Pedro aquí? Bueno, el verbo que usa ahí es agapate. Agapate, así como suena agapate. Que es la expresión, miren lo que es la expresión del amor de la voluntad. Es la expresión del amor de la voluntad. Es decir, ustedes decidieron amarlo. Pero antes de que usted se me descontrole, recuerde que primero de Juan dice que tú y yo amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, mi amor es una respuesta al amor que yo recibí de Él. Ahora, por el tiempo verbal en que el apóstol pone el verbo aquí, amáis, nos está diciendo de que ellos amaban constantemente a Cristo. Un amor sincero. Y ese debe ser lo que define al creyente. Una persona que constantemente está amando a Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 16:2, porque esta es la esencia del cristianismo, amar a Cristo. Y no solamente, bueno, ya se lo voy a poner en contexto, espero que no se me olvide. 1 Corintios 16:22. ¿Qué iba a decir? No es simplemente decir amor, ok, no es simplemente decir amor. Si me olvida, me recuerdan eso. Corintios 16, versículo 22. ¿O está el 16? Aquí está. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema, el Señor viene. Destruido de Dios, sea maldito de Dios. El que no ama al Señor Jesucristo, sea maldito de Dios. Pero Dios es amor, amén, pero también es justicia. También es ira. El que no ama sea maldito. Así que no es cuestión de decir, yo amo al Señor, porque yo pregunto, ¿cuántos aman al Señor aquí? Todos van a decir, amén, yo lo amo. Ahora, pero yo quiero que usted se ponga por un momento conmigo en el contexto de cuando el apóstol Pablo están escribiendo esto. Decir que tú amabas a Dios significaba muestras públicas de acción hacia Cristo. En un mundo donde estaban buscando a los cristianos, ¿para qué? Para darles el premio Grammy, para darles el disco de oro al cantante cristiano, el disco de oro, ¿cierto que sí? No, un mundo donde buscaba al cristiano, ¿para qué? Para matarlo. Decir allá que tú eres cristiano es otra cosa que decir cristiano aquí en Estados Unidos. Entonces, amar no es simplemente decir yo lo amo. No es, perdóneme, no se va a molestar conmigo, bueno, mejor no lo digo, pero no. No es un amor humanista que él tenemos hoy, de ponernos románticos con Dios. Bueno, póngase romántico con Dios, todo lo que quiera, pero es que no es eso. Un amor interesado, porque el amor humano, humanista, es un amor interesado. Bueno, le voy a dar esto a Dios para que Dios me regrese. Hermano, el amor por Cristo es mostrar acciones prácticas
hacia Dios. Vuelvo y lo digo, en este contexto, hermanos que estaban siendo perseguidos demostraban que amaban a Dios. Confesaban con su labio que amaban a Dios. Por ejemplo, Dios nos ama. ¿Alguien tiene duda de eso? Dios nos ama. ¿Cómo mostró Dios que nos amaba? Mandándote besos desde el cielo. En que aún siendo pecadores, no me diga manda a su hijo, no. En que aún siendo yo un pecador, el peor de los pecadores, Cristo murió por mí. El amor de Dios lo podemos palpar en hechos. ¿Cómo mostró ese amor el Padre? En que tomó a su único hijo y lo ofreció como qué, como sacrificio, como solución para el problema que había entre Dios y el hombre. He allí el amor de Dios. Así que no es que el cristiano diga, sí, yo lo amo. Yo estoy convencido que el 99% de cristianos, o si no el 100%, dirán que sí, que aman a Jesucristo, que lo aman. Pero mire lo que Jesucristo dice, por ejemplo, el amor hacia Dios no se manifiesta en palabras, se manifiesta en hechos o acciones. Vaya a Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21 y versículo 24. Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21 y versículo 24. ¿Lo tiene? Versículo 15. Si me amáis, mándame besos y abrazos. Publica en Facebook que me amas. ¿Qué dice? Si me amáis, obedece mis mandamientos. Dios le dijo a Samuel por medio de, le dijo a Saúl por medio de Samuel, se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios, pero se complace aún más Dios que se le preste atención a su voz y que se le obedezca. No es ni siquiera saber los mandamientos, es obedecer lo que Él pide. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese guardar no es ponerlos en el bolsillo, ese guardar es ponerlos por práctica, es obedecer, es el que me ama. O sea, no es el que publica en Facebook que ama al Señor, no es el que publica estoy enamorado del Señor, Jesucristo es mi primer amor y bla, 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 bla. No, es el que toma sus mandamientos y los obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 25. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído es mía, no es mía, sino de mi Padre que me envió. ¿Sí ven lo que el Señor Jesús está haciendo aquí? ¿Sí ven lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, mi hermano? Él está vinculando el amor con la obediencia. El amarlo con guardar sus mandamientos. Así que el creyente es aquel que ama a Cristo y lo manifiesta en su obediencia diaria. Perdóname por lo que voy a decir, pero hay una cantidad de personas que dicen amar a Dios. Ellos dicen que aman a Dios, pero a la hora de obedecerlo nomás no. Y no obedecen o porque están muy cansados, o porque no quieren sacrificar su tiempo, o etcétera, etcétera. Están llenos de excusas, una y otra vez, excusa tras excusa, pero ellos dicen amar a Dios. Cuando le oran dicen, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Dios dice, bueno, yo quiero ver ese amor en acción, estamos muy ocupados. ¿Sabe? Yo pensaba en un ejemplo
de la Escritura, que nos presenta amor y sacrificio por Dios. ¿Ustedes recuerdan la ilustración de la mujer del perfume de alabastro? ¿Alguien ha escuchado esa historia? Si no, pues vaya y búsquela en la Escritura. Esta mujer tomó un perfume caro y lo trajo para expresar amor a Dios, a Jesús. Y sacó unas 2 goticas y se las echó en los pies, porque como era tan caro, no quería gastarlo todo, echó un poquitico. Oh, ¿cómo así? ¿Dónde dice eso? ¿En la Biblia? ¿De veras? Ah, yo había leído mal. Yo pensé que había hecho 2 goticas nomás. Dice que lo rompió todo. ¿Sabe qué dice Marcos, el evangelista? Que ese perfume costaba nada más y nada menos 300 denarios. Ah, pastor, $300, pues 300 denarios. Para que se dé una idea más o menos cuánto eran 300 denarios, un día de trabajo en ese tiempo era ¿cuánto? ¿Quién sabe? Un denario. O sea que 300 denarios eran más o menos 300 días de trabajo. Así que usted se da la idea más o menos cuánto costaba ese perfume. Yo estuve quizás por ahí mirando y por ahí decían que eran $42,000 más o menos a nuestro tiempo. Que es lo que más o menos es un año, ¿no? 42, ¿sabes lo que son un perfume de $42,000 y romperlo en segundos? Yo creo que a usted hasta una de $300 le costaría romperlo en segundos así. Y ni eso, porque un perfume de $300 yo creo que ni a la esposa le damos perfume de $300. Bueno, yo por lo menos nunca he comprado un perfume de $300 para mi esposa. Yo, no sé usted, pronto usted sí, pero yo no. Sí, no me voy a poner a inventar, yo no. No lo he comprado. Hermano, cuando hay amor por Cristo, cuando hay amor por su obra, muchas veces nos toca sacrificar cosas que humanamente creemos que son más importantes. Cuando tenemos amor por Cristo, vemos a Cristo como el tesoro más preciado por encima de todos los tesoros. Cuando vemos a Cristo, cuando vamos a Cristo, lo adoramos por encima de todo lo que pueda ser adorado. Ese amor es obediente por encima de todo. No importa las implicaciones. No importa las implicaciones. No importa el qué dirán. No importa lo que tenga que sacrificar. Lo hago por Cristo. Así me toque sacrificar una tarde de descanso. Lo hago por Cristo. Pero muchos decimos que vamos a Jesucristo y no podemos sacrificar nada por Cristo. Mira, una ilustración rápida, no la tenía escrita, pero una ilustración rápida que puede empatar un poco. Donde mucha gente dice, yo muero por Cristo, yo muero por Cristo. Y un día en la iglesia los hermanos se disfrazaron, bueno, los hermanos no, entraron a la iglesia una gente con armas y dijeron, los que estén dispuestos a morir por Jesucristo se quedan y los que no se pueden ir. Dice que la iglesia quedó desocupada y te quedaron como unos 20. Y los tipos se quitaron la máscara y dijeron, pastor, empieza el servicio porque se fueron los hipócritas. ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a decir que amamos a Cristo, que morimos por Él? Quizás no pase eso aquí. Aunque uno ya, aquí en Estados Unidos ya no sabe. Que cada rato entran en la iglesia a dar disparos. Pero ¿cómo está nuestro amor por Él? ¿Eres tú el que dices que lo amas pero no haces nada por Él? Tercero, segundo, para que el tiempo no avance en el chino, es que Él dice, es confianza. La segunda característica que se ve en estos hermanos es que ellos creen en Cristo. Miren lo que dice el versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no
lo veáis. Hermano, qué difícil es confiar en alguien que usted no conoce, ¿cierto? ¿Cierto? Es difícil. Y Pedro dice, ustedes no lo han visto, pero ustedes confían en él. Esto me recuerda a Tomás. A Tomás allá en Juan 20, 29, creo que muchos lo hemos, ese pasaje es muy famoso. Cuando Tomás pidió meter la mano en el costado y en las heridas del costado y de las manos del Señor Jesucristo. Y Jesucristo le contesta cuando él dijo, oh Señor mío, le dijo, oh Tomás, porque me viste, creíste. Por eso creíste. Pero mire lo que añade, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendecidos, 3 veces feliz, todos aquellos que no ven y creen. Una vez más, 2 de Corintios 5, 7, andamos no andamos por vista, sino por fe. Y esos son resultados de la intimidad con Jesucristo. Ahora, yo quiero aclarar algo. Al igual que con el amor, este creer, esta confianza, no es un mero entendimiento intelectual de algunas verdades doctrinales o teológicas. No, no es únicamente eso. Ahora, ¿es importante tener algún entendimiento teológico de las verdades teológicas? Claro que sí. Porque si usted no tiene un entendimiento teológico claro de la Escritura, de Cristo, terminarás adorando a un Cristo con C minúscula, o sea, un Cristo que tú has creado en tu propia mente. Y lo he dicho varias veces, a veces nosotros creamos un propio Cristo en nuestra propia mente que nada tiene que ver con el de la Escritura. Es necesario tener un entendimiento de algunas verdades teológicas, es necesario. Pero es más que eso. Es dar tu vida confiando en que Él te guiará, que te confortará en todo momento. Es confiar que su propósito es bueno, que su propósito es agradable, que su propósito es perfecto. Y que cada día Él me está formando a la imagen de su Hijo, a pesar de que esté pasando por un momento difícil en mi vida. Así que son 2 elementos fundamentales, amar y confianza. Hermanos, cuando hay confianza en Cristo, se manifiesta en los momentos difíciles de nuestra vida. Ahí es donde tú demuestras que confías en Él. No cuando todo está en abundancia. Cuando está en abundancia es fácil confiar en Cristo. Hombre, cuando yo sé que al final de la semana tengo el cheque allá, pues hombre, eso es fácil. Eso es fácil. Sí, pero ¿qué cuando la cosa está un poquitico apretada? Le voy a contar un testimonio. Cuando nosotros empezamos la pandemia, era normal escuchar a muchos en las congregaciones, en las redes sociales, hermano, y no se olvide mandar la ofrenda y para acá y para allá y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Eso salían diciendo una cosa. Yo lo dije una vez al principio y dije, bueno, pues esperemos qué pasa. Confiamos en Dios. Y ninguno me puede acusar que yo estuve ahí atrás. No, ya se dijo, el creyente sabe lo que tiene que hacer. Confiamos en Dios. Si Dios nos ha sostenido hasta ahora, nos seguirá sosteniendo. Y gracias a Dios, los creyentes, pues, los que habían entendido, hicieron. Los que no les gusta ofrendar, pues estaban felices de la vida. El resto estaban haciendo lo que tenían que hacer. Hermano, en el momento de dificultad uno confía en Dios. Que sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. O sea, yo, por ejemplo, voy a usar el testimonio mío como particular. Un momento donde mi hija tuvo que salir y uno como padre que siempre ha tenido su hijo ahí a su lado y que siempre uno ha dado para proveer, uno dice, ¿y ahora quién la va a cuidar? Porque el chapulín ya se murió. O sea, ¿quién la va a cuidar?
Y ahí donde Dios dice, donde uno dice, bueno, ¿quién mejor que Dios para cuidarla? ¿Quién mejor que Dios para protegerla? Y ahí donde sale a flote la confianza. Pues si Dios no la cuida, menos la voy a poder cuidar yo. Y a veces uno como padre, esa impotencia, ¿no? Que como padres queremos controlar el terrorcito que ni nadie lo mire. Bueno, si Dios no lo cuida, olvídese que usted no lo va a poder hacer. Olvídese. Y por lo menos yo en lo particular, durante todo ese proceso, es donde he visto una vez más esa confianza. O sea, Dios tiene el control. Y ahí donde se manifiesta el control. No con los otros dos que están ahí, o sea, eso es breve la vuelta. Los veo todos los días. Dios tiene el control. Y es allí. Hermano, en medio de las dificultades, si amas a Él, si confías en Él, sigue siendo fiel. ¿Por qué sigo siendo fiel? ¿Por qué sigo confiando en Él? Porque en esa dificultad, aunque usted no lo entienda, en el momento Dios está formando tu vida a su imagen. Estás creciendo espiritualmente. Si eres de Cristo, si no eres de Cristo, simplemente es un pasito más para que te alejes. Sigo confiando. Porque Él permite eso en mi vida con propósito. Sigo confiando en Dios. Oh, hermano. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Ay, pastor, o sea que usted está diciendo que Él produce. No, yo no estoy diciendo que Él produzca los desastres naturales. Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él los permite, Él tiene el control de todas las cosas. Y el creyente que ama, que confía en Él, está relajado. Y un tercer aspecto que dice el apóstol Pedro aquí es: se gozan en Cristo, o como decía alguien, disfrutan de Cristo. Me encanta más esa, es disfrutar de Cristo. Pastor, usted está diciendo que tengo que disfrutar de Cristo porque en la rebeldía de mi hijo. Disfrute. Gócese en Cristo por la rebeldía de... Pero ¿por qué me voy a gozar de la rebeldía de mi hijo, pastor? Bueno, porque si tú estás en Cristo, sabes que quizás esa rebeldía Dios la va a usar para formarte a ti. Porque esa rebeldía, es más, levante la mano el que cuando era joven no fue rebelde con su papá y su mamá. Levante la mano, por favor. Y si usted no pudo cambiar su rebeldía cuando era joven, ¿qué le hace creer a usted que usted va a poder cambiar la rebeldía de su hijo? Amén, pastor, gloria a Dios. Siga, pastor, dele, ayúdeme, estará diciendo el jovencito rebelde. No, yo no le estoy ayudando, quiero que entendamos algo como padres. Son dos cosas diferentes. Pero alégrese, goce, disfrute del Señor, porque aunque la rebeldía de mi hijo esté ahorita muy complicada, de esa sí puedo hablar porque aquí todos podemos estar experimentando que tenemos hijos rebeldes, ¿no? Entonces va a ser temporal. Porque algún día, por muy rebelde que sea, perdóneme lo que le voy a decir, por muy rebelde que sea, un día se va a tener que ir de mi casa y me libraré de esa rebeldía. Ya va a ser rebelde con la mujer si es hombre y ya va a ser rebelde con el hombre si es mujer o como la haya, no sé, bueno, ya usted entenderá, ya me confundí. Si es hombre va a ser rebelde con la mujer y si es mujer va a ser rebelde con el hombre. Ahí está, para aclarar, para que luego no. Y entonces yo ya descansaré. Fue temporal esa rebeldía. Mi papá ya descansó de la rebeldía mía, entonces ahora está la que tiene que aguantar la rebeldía de my wife. Entonces, ¿por qué nos vamos a gozar? ¿Por qué vamos a disfrutar de Cristo? Pedro ya lo ha dicho, porque tenemos una herencia protegida, tenemos una posesión gloriosa esperando por nosotros. Porque tenemos una fe que está siendo probada. Y porque al final esa fe probada va a recibir alabanza, va a recibir gloria. Y disfrutaremos eternamente con Cristo. Por eso yo tengo que disfrutar. Y mire lo que Pedro dice aquí en cuanto a ese gozo. Lo describe con dos palabras. Y la primera es inefable y glorioso. Inefable y glorioso. ¿Sabe lo que significa la palabra inefable? Significa superior al habla.
Pastor, todavía no explico qué es superior al habla. Bueno, es decir, inexplicable o inexpresable. O sea, en esencia lo que está diciendo es que no hay palabras que nos puedan ayudar a explicar lo que significa ese gozo, porque está por encima de nuestro lenguaje. Es tan divino, es tan sublime, es tan sobrenatural que naturalmente no lo podemos explicar. Está por encima de nuestro pensamiento. Usted le preguntan, describe el gozo, y usted se queda mudo. Es como usted le dice, cuando usted le dicen, ¿qué se siente ser padre? Y usted dice, cuando usted sea padre va a entender. Difícil de explicar, ¿cierto? Los que somos padres, es difícil o es fácil explicar qué se siente ser padre. Si yo no puedo explicar qué se siente ser padre, imagínese que le pidamos a una mujer, señora, explíqueme qué se siente ser madre. Ella va a decir, solo entenderás si fueras madre. Porque no hay cómo explicar esa sensación. Yo se me pongo a pensar esa sensación que sienten ellas cuando esa criatura está allí creciéndose, cuando mueve, cuando da patadas. Yo eso no sé cómo me puede explicar eso. Solo sabrán ellas. Ni tampoco quiero saberlo. O sea, yo estoy tranquilo, así como estoy. Uno queda mudo. ¿Saben? En un punto de mi vida espiritual, de mi inmadurez espiritual, no es que sea muy maduro, pero por lo menos hoy ya un poquitico más, pero cuando era un poco más inmaduro espiritual, o un poco de analfabetismo bíblico, si me hubieran preguntado, describa el gozo, yo hubiera dicho, saltar, brincar, correr, danzar, gritar. Hoy mejor me quedo callado. Porque dice Pedro que es inefable, es difícil de describir con palabras. Y lo segundo que nos dice de ese gozo es que es glorioso, es decir, lleno de gloria. No es un gozo carnal que te hace saltar. No es un gozo mundano. Es un gozo que está fuera de este mundo. Es como en el Antiguo Testamento cuando la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Ahora esa gloria se manifiesta en mi corazón, porque Cristo vive en mi corazón. Es una gloria, hermano, que es una degustación. Yo hablo de las degustaciones, una probadita de lo que ha de venir. Es el fruto del Espíritu Santo producido en nuestro corazón. Por lo tanto, el gozo o nuestro gozo es esa irradiación de esa gloria celestial que no hay cómo explicarla. Es lo que nos sostiene en esos momentos de dificultad y de dolor. Hermano, el verdadero cristiano tiene que manifestar estos 3 puntos. Perdóneme, pero discúlpeme. Tú no puedes decir que tú amas a Jesucristo, que tienes un amor profundo por Jesucristo, pero no confías en Él en los momentos de dificultad. No me puedes decir que lo amas y estás peleando con Dios porque estás pasando por una situación difícil en tu vida. No se puede. O no se puede decir, no, yo sí confío en Dios. Yo entiendo que esta situación que estoy pasando es por el propósito de Dios, pero yo no lo amo tanto. O sea, no, es que eso ya me requiere mucho. No se puede. Hermano, no se puede. Los 3 se alimentan o se complementan el uno al otro. Lo tienes que amar, tienes que confiar en Él y tienes que regocijarte en Él. ¿Cuándo? En el momento de las dificultades. Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, aleluya. El fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y yo lo explicamos hace 2 semanas. La Biblia habla de la salvación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Es decir, ya somos salvos, continuamos siendo salvados y seremos salvados. O sea, cuando Cristo se manifieste, mi salvación será completa. Va a ser completa cuando Cristo se manifieste. Mi mente
va a ser completa. Mi cuerpo va a ser completo. Mis emociones va a ser completa. Mi voluntad va a ser completa. Igual, semejante a la de Cristo. Entonces el gozo inefable, el gozo glorioso, está relacionado con el versículo 25. Y mire lo interesante. Quería decir algo aquí. El Pedro no dice y obtendrás. Dice obteniendo, o sea, aquí y ahora. Hermano, perdóneme que le haga esta pregunta. ¿De qué somos salvos? Cuando hablamos de que somos salvos, de que la salvación es la salvación, ¿de qué somos salvos? ¿De qué es que somos salvos? No, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de Dios mismo. Yo vuelvo y lo digo, y aunque quizá a usted no le cuadre mucho esto, pero yo lo motivo a que lo investigue. O sea, somos salvos de Dios mismo, porque el sufrimiento en el infierno no va a ser de Satanás. O sea, la gente cree que es Satanás que va a estar allá con un trinche puchándole las costillas, qué sé yo. No, porque así lo ha pintado Hollywood. Es la ira de Dios, es la presencia de Dios en forma de ira. Él va a estar, el mismo Satanás estará sufriendo el castigo eterno. Él no va a estar castigando a nadie. Él va a estar sufriendo el castigo eterno. Somos libres de la esclavitud del pecado. O sea, ya no somos esclavos. Obvio que en algunos momentos pecamos. Pero ya no somos esclavos. O sea, ya el pecado no controla nuestra vida. Somos salvos de ello. Somos salvos de la consecuencia del pecado. Así que tenemos una liberación que ya se nos ha descrito como que ya pasó. Una liberación que está pasando y una liberación que será culminada cuando Cristo regrese. Y él dice ahí, salvación de nuestra alma, pues hombre, está haciendo referencia a todo lo que somos como persona. Ahora déjeme leerle este versículo, y este sí quiero que lo ponga al frente, porque quizás este es parafraseado de alguien. Mire cómo lo parafrasea esta persona. Te regocijas porque actualmente has obtenido y continúas manteniendo el resultado lógico de tu fe probada, incluso la constante liberación de ti mismo. Aleluya. Por eso nos regocijamos. Ahora, ¿de qué necesitamos ser liberados constantemente? Ya le hemos dicho varias veces, lo repito una vez más, de la culpa, de la condenación, de la ira, de la ignorancia, de la angustia, de la confusión, de la desesperanza. ¿Qué concluimos entonces? En esta sección de estos 4 versículos. Hermanos, que no hay razón para que el creyente pierda su gozo. No hay razón. No hay razón. Por muy difícil que esté pasando lo que esté pasando. Porque nuestra fe es probada en el presente. Tenemos comunión con Cristo. Tenemos liberación. Tenemos una herencia protegida. Y una honra prometida. Así que no hay razón. Y déjeme terminar con lo que dice Juan 15:11. Si quiere lo puede buscar. Si no, no. Pero miren lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Hay razón para perder el gozo? No. Pastor, entonces no me puedo ponerme triste en las dificultades. Obvio, yo me puedo poner triste. Pero ya esa tristeza no me controla. Porque cuando la tristeza me quiere controlar, yo recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Yo recuerdo la promesa que Él tiene y eso me motiva a levantarme y seguir adelante.
Y yo sé que aquí hay gente que está pasando por situaciones complicadas, difíciles o han pasado. No tienes razón para estar triste. Disfruta tu Señor, porque eso es temporal. Es temporal comparado con lo eterno. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y mientras se pone sobre sus pies, te digo a ti, si estás en Cristo, a ti que estás en Cristo, te digo algo diferente. Si estás en Cristo, ese problema que tú estás pasando ahora, esa dificultad, no se va a comparar a lo que vas a pasar cuando mueras sin Cristo. Eso no tiene comparación. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo. Padre, te damos gracias porque nuestra fe es probada de diferentes maneras. Y los que estamos aquí de una u otra manera somos testigos de ello. Señor, no oramos para que esos problemas se quiten porque entendemos que se quitará uno, luego vendrá otro. Y te pido, Señor, que nos podamos aferrar a ti. Que podamos confiar en ti, que tú tienes el control. Que podamos amarte. Señor, enséñanos cada día como iglesia a dar esas muestras palpables de amor hacia ti en nuestro diario vivir. Señor, si somos de los que decimos que te amamos, pero no estamos dando frutos de amor, permite que hoy en adelante podamos dar esos frutos de amor por ti. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios 14, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a que ese que murió por todos, por nosotros, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Padre, gracias. Gracias. Señor, aquellos que no te conocen, aquel joven, aquel niño, aquel adulto que todavía no se ha caído la venda de sus ojos, mi oración es para que tú sigas obrando. Y que hoy allí donde está tú puedas causar en ellos ese deseo de pedir arrepentimiento por sus pecados y venir a ti. Que tu misericordia les permita nacer de nuevo, para que puedan deleitarse. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.